Listo, que ya está grabando. Dale, dale. Saludos, ingeniero Samuel Pazmiño. Yo hablaré sobre los de generaciones de los derechos humanos. Las, las tres generaciones de derechos humanos. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, pero que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a lo que se suele denominar las tres generaciones de los derechos humanos. La primera generación. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. La función principal de estos derechos es limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos. Ejemplo, derechos civiles son derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. Derecho político, derecho al voto, a la asociación y a la huelga. Segunda generación. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales, culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. El valor que defienden es la igualdad. La función principal es garantizar una condición de vida digna para todos. Ejemplo, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna. Tercera generación. La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretende fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Valor que defienden es la solidaridad. Función principal, promover las relaciones pacíficas y constructivas. Ejemplo, derecho a un medio ambiente limpio, a la paz y al desarrollo. Gracias. Buenas tardes. Mi tema es derecho y relación entre individuos sociales y poder político. Los derechos son aquellos principios y normas que generalizan la libertad y igualdad de las personas ante la ley y frente de la sociedad. Estos derechos pueden ser fundamentales, civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y están reconocidos en la mayoría de las constituciones y tratados internacionales. En cuanto a la relación entre individuos sociales, poder político, podemos decir que los individuos forman parte de la sociedad y que ésta se organiza mediante el poder político. El poder político es la capacidad que tiene el Estado para tomar decisiones y aplicarlas en el ámbito social, económico y político. La relación entre el individuo y la sociedad se basa en el respeto a los derechos humanos y en el cumplimiento de las normas y leyes establecidas. El individuo tiene derechos y deberes que deben ser respetados y protegidos por la sociedad y el Estado, mientras que la sociedad tiene la responsabilidad de promover el bienestar de todos sus miembros. Por otro lado, la relación entre la sociedad y el poder político se basa en el principio de la soberanía popular, que establece que el poder amana del pueblo y que éste tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones políticas a través de mecanismos democráticos. El poder político debe ser utilizado para el bien común y para proteger los derechos de los ciudadanos, y no para favorecer intereses particulares o de grupos. Muchas gracias.
Buenas, licenciada. Mi nombre es Roxana Santillán y voy a poner contexto histórico de surgimiento. El contexto histórico de surgimiento es un conjunto de circunstancias de la historia en la que se producen hechos de modo emergente, un tipo de influencia sobre ese tema también se conoce marco histórico o marco histórico de referencia. La función del contexto histórico es brindar información sobre los aspectos materiales, sociales, culturales de la historia, de la influencia de un hecho, fenómeno o sujeto. En fin, también hay un fenómeno que se estudia en un eje de influencia en el contexto histórico. Gracias.